Astrid Pérez, muchísimas gracias por esta nueva oportunidad, la segunda en esta legislatura, de entrevistarla delante de nuestra Cámara y para nuestro papel también. La presidenta del Parlamento, un honor sacar este huequito, además en plena temporada estival y con una agenda frenética, así que doblemente gracias por atender a Tribuna de Canarias como siempre. Nada, muchísimas gracias a ustedes por siempre contar con nosotros, con el Parlamento. Y nada, y a tu disposición para lo que necesiten. Astrid, lo primero es una entrevista un poco para contextualizar. Mitad de legislatura ya ha sido y está siendo una legislatura intensa en todos los sentidos, y me gustaría que me contara un poquito ese pequeño balance que hacemos ahora que ya llegamos al Ecuador. Sí, bueno, ha sido 2 años, yo creo que de intensidad legislativa, como bien has planteado. Creo que iniciamos el mandato, bueno, declarando varias emergencias. Habían problemas importantes en Canarias que se venían lastrando de un mandato en otro, y es verdad que ha llegado un momento en el que bueno, hay que coger por los cuernos determinados problemas importantes de Canarias, y prueba de ello es que nada más casi iniciar el mandato hace 2 años, en el Parlamento de Canarias declaramos la emergencia hídrica, sí, la emergencia habitacional, también la emergencia energética, consecuencia de los paros energéticos que había asolado pues la isla de La Gomera, también sí, la de La Palma, por tanto, y la climática que ya estaba. Entonces, es verdad que bueno, estas 4 emergencias obligan al gobierno a plantear iniciativas legislativas y a los grupos parlamentarios, pues para evidentemente mejorar nuestra comunidad autónoma, progresar en aquellas cosas que no se habían hecho, o que no, fundamentalmente también aquellas cuestiones, muchos problemas estructurales, ¿verdad?, que necesitan urgentemente de reformas estructurales, que también ahora se están llevando a cabo. Por tanto, creo que ha sido un mandato que efectivamente de intensidad legislativa, que eso es muy importante. También es verdad que ha sido un mandato desde el punto de vista ya interno, en el que hasta que entré de presidenta todavía no todos los canarios podían acceder al Parlamento de Canarias, no todos los canarios, aquellos canarios que tenían alguna discapacidad no podían acceder, como por ejemplo en Canarias hay más de 55.000 personas diagnosticadas con problemas de audición. Estas personas entraban en las televisiones que tenemos en nuestras páginas web y no podían entendernos, claro, ni en nuestras comisiones, ni la jornada, ni los cursos, ni los plenos. Entonces lo que hicimos era, el Parlamento tiene que ser 100% accesible. ¿Y qué hemos planteado? Pues evidentemente ya desde marzo del año 2024, desde el año pasado, ya podemos decir que ahora sí el Parlamento de Canarias es un parlamento plenamente inclusivo, en el que cualquier canario, no canario, de cualquier parte del mundo que quiera conocer lo que se debate, lo que debaten nuestros diputados, pues, y evidentemente oír al gobierno en su gestión, pues puede hacerlo sin ningún tipo de impedimento, de obstáculos, ¿no? Y después otra cosa que también para mí ha sido importante, y es que siempre planteamos lo del Parlamento es la casa de todos los canarios, pero la realidad es que nosotros vivimos en un territorio fragmentado, insular, y no todo el mundo puede venir al Parlamento. Y es una pena, porque el Parlamento de Canarias no solamente es un edificio desde el punto de vista arquitectónico importante, sino que además tenemos pues riquezas artísticas, sí, a lo mejor pictóricas, escultóricas, y así que a mí me hace ilusión que los canarios vean pues todo lo que tenemos, nuestras pinturas de nuestros pintores canarios, las esculturas. Y ahora no hace falta venir al Parlamento, a Tenerife, a Santa Cruz, sino ahora hay tenemos una aplicación que se llama, que es una visita virtual, que es a través de la web del Parlamento de Canarias, sí, con lo cual cualquier canario que esté, por ejemplo, en La Guagua, o a lo mejor en un hospital, a lo mejor en la sala de espera, o voy a visitar el Parlamento, pues bueno, pues entra en nuestra visita virtual. Y tiene una cosa muy positiva, además, que no la tiene en la visita presencial, y es que en la visita virtual se puede ver el despacho de la presidencia y en la presencial, ¿no? Y además está muy chulo, porque parece como que efectivamente estás dentro del Parlamento y caminas por los pasillos, con lo cual, bueno, hemos hecho muchas cosas, pero yo creo que en síntesis estas son las más importantes a lo mejor. Un Parlamento, Presidenta, si me permite, más abierto que nunca, no solo pues con esta iniciativa digital, sino que este Parlamento ha vuelto a ser sede de jornadas, de difusión, de conocimiento, de debate, casi como nunca lo habíamos visto, ¿verdad? Ese también era un objetivo que lo hablamos en esa primera entrevista justo al inicio del mandato.
Sí, efectivamente, el objetivo era fundamentalmente que haya debate también de la sociedad civil, ¿verdad? Que no solamente utilicemos el Parlamento para que abren los grupos parlamentarios, en este caso 70 diputados, en debates que son absolutamente encorsetados y rígidos, que no puede ser de otra manera, porque tiene que ser rígido porque cada grupo parlamentario tiene que tener el mismo derecho, el mismo tiempo, por lo tanto son muchos grupos y por tanto cada uno necesita su tiempo. Por tanto, es verdad que eso no se puede cambiar, pero sí es verdad que ¿por qué no? Oír a la sociedad civil. Los políticos, los diputados, no estamos lejos de la sociedad en ningún caso, estamos en la sociedad. Queremos oír a nuestra sociedad civil, a nuestros expertos en cualquier materia, que sea en ciencias, en medicina, en ONGs, entidades, enfermos. ¿Por qué no? Que vengan al Parlamento, nos dicen sus necesidades, nos dicen cómo se vive, porque en muchísimas ocasiones los que saben realmente cómo hay que legislar y cómo hay que regular son aquellos que viven, por ejemplo, una organización no gubernamental que a lo mejor sea una residencia de ancianos, por ejemplo, pues tendrá que, serán esos cuidadores, esos sanitarios quienes nos tengan que decir cuáles son las necesidades o cómo debe regularse determinadas cuestiones. Y esto ha sido una asignatura pendiente que no existía en el Parlamento de Canarias y que yo creía que que era importante. Y lo estamos consiguiendo. Tenemos muchas jornadas, tenemos el Parlamento abierto también a la sociedad civil, a quien quiera venir a explicar, a hacer su jornada. Y otra cosa también que hemos dicho, nosotros somos muy conscientes, o al menos yo soy muy consciente, que cuando un ciudadano quiere saber lo que opina un grupo de vivienda o lo que opina el gobierno, no puede estar 45 minutos, que es lo que dura una comparecencia. Totalmente. Y eso no quiere decir que el ciudadano no se interese por las cosas importantes y los problemas importantes de Canarias. Entonces hemos ideado, que somos el único Parlamento de España que lo tiene, hemos ideado el videopodcast. Entonces, es verdad que no lo estamos haciendo con la asiduidad que nos gustaría, pero bueno, porque es nuevo y vamos a intentar hacerlo un proceso, efectivamente. Pero ya estamos haciendo nuestro tercer podcast, que en este caso vamos a hablar del agua. Intentaremos que el videopodcast hable de una manera mucho más flexible, de otra manera que digo, no esos debates tan encorsetados. Y no solamente lo haremos con los portavoces, sino también con los expertos en la materia de los diferentes asuntos que vayamos a debatir. En este caso, uno de los graves problemas que tiene Canarias es el agua. Hemos hecho otro con periodistas parlamentarios. Hicimos el primero con los portavoces parlamentarios para que los ciudadanos, los portavoces expliquen un poco a los ciudadanos qué es el Parlamento de Canarias. Porque también, y termino, yo creo que es el de los poderes, de la separación de poderes, yo creo que es el más desconocido, ¿no? Todo el mundo identifica muy bien al Ejecutivo, al Gobierno, todo el mundo identifica muy bien al Judicial con los tribunales, pero en el Parlamento hay ciudadanos que todavía dicen, ¿pero qué hacen estos señores realmente? Algunos nos confunden con el Gobierno incluso. Entonces, bueno, estas cosas siempre están muy bien. Un Parlamento, Astrid, también que parece encontrar el consenso en muchas leyes, es decir, si se me permite la opinión, es un parlamento y grupos parlamentarios y parlamentarios que han alcanzado el consenso en temas incluso pues, más complicados y donde no se pensaba que se iba a ir todos a una. Entonces, eso también es labor de la presidenta y de toda la mesa y de todo el parlamento. O sea, que yo creo que debe estar usted satisfecha con esta parte de que nos alejemos un poco de la gresca política que vemos incluso a lo mejor a nivel nacional, ¿verdad? Sí, no es una labor de la presidenta, es una labor de los 70 diputados que conformamos este Parlamento, que salvo alguna excepción, que siempre la hay, por supuesto. Son diputados bastante respetuosos, bastante formados. Digo, siempre hay alguien mal educado o mal educada, siempre hay alguien más institucional, menos institucional, pero afortunadamente 70 diputados que tienen además un interés muy común, que es el interés general de los canarios. Por lo tanto, esto no es gracias a mí, ni mucho menos, y yo se los agradezco. Pero es verdad, y no lo digo yo porque sea la presidenta, que en el año 2024 hubo una escuela, que no recuerdo ahora y pido perdón cómo se llamaba, una escuela de estudios que hizo un estudio de todos los parlamentos de España y resulta que el Parlamento de Canarias es el parlamento donde más asuntos se transa, donde más acuerdos y consensos se llega, con lo cual para nosotros
a mí como presidenta del Parlamento es un honor que nuestro Parlamento, el de Canarias, sea de toda España el que más acuerdos llega y el que más consenso llega. Siempre tiene que haber alguna discrepancia, fundamentalmente porque hay 7 grupos políticos con discrepancias ideológicas, podemos discrepar, pero es verdad que dentro del respeto al pluralismo político, el que piensa diferente y el que no lo haga así, pues pobre de él o de ella, ¿no? El resto vamos a seguir trabajando por un Parlamento constructivo, por un Parlamento positivo, por un Parlamento que tenga como único objetivo mejorar la vida de los canarios y sobre todo que nuestra región progrese al ritmo que progresan otras autonomías o incluso más. Canarias parece que ha estado más que nunca presente en Bruselas, ya no solo con el Ejecutivo, que ya hace su parte en las distintas necesidades para Canarias, pero usted también está plenamente en Bruselas porque es la presidenta de los parlamentos regionales europeos, donde hace poco también se ha conseguido un importante consenso y se va a llevar la voz de esos parlamentos regionales un poco para esa ficha financiera, para esas necesidades financieras para los próximos años, que me gustaría que usted nos contara un poco en términos generales y por supuesto lo que va de parte de Canarias. Mira, esto sí que fue más complicado, y digo fue más complicado porque es verdad que hemos, en el seno de la CALRE, la cual tengo el honor de presidir, hemos hecho un manifiesto para este plan financiero plurianual 2028-2034, como muy bien has comentado. Claro, en la CALRE todos los manifiestos y todas las declaraciones tienen que ser aprobadas por unanimidad, con lo cual siempre ha sido difícil, imposible aprobar manifiestos por unanimidad. En nuestro caso, por ejemplo, ¿por qué? Porque hay países, parlamentos regionales de países que no se sienten cómodos hablando de regiones ultraperiféricas o que no se sienten cómodos hablando de plantear recursos para, por ejemplo, las zonas áridas del sur de Europa, porque entienden que eso son materias, competencias regional o nacional y nunca europea. Por lo tanto, poner de acuerdo a esos países para que aprobaran cuestiones como región ultraperiférica, que es Canarias, o por ejemplo recursos hídricos para el sur de Europa, como por ejemplo puede ser Murcia, pues no es fácil. Con lo cual, ¿qué pasa cada vez que se hacen esos planteamientos? Pues que hay parlamentos regionales de esos países que votan en contra. Claro. Con lo cual, como son manifiestos que hay que aprobar por unanimidad, porque si no, no puede hacerse, nosotros ahora, hace menos de un mes, hemos aprobado un manifiesto en el que hablamos de las regiones ultraperiféricas y de las que hablamos de que hay que compensar a aquellas regiones de ultramar. Pero sobre todo hemos hablado también de que todo el plan plurianual financiero plurianual debe permitirnos a todas las regiones de Europa progresar en niveles de igualdad social y económica. Por tanto, tengo que agradecer la generosidad, desde luego, de estos parlamentos regionales de estos países que excepcionalmente han aprobado este manifiesto y nos han permitido remitir este manifiesto al Comité de Regiones Europeas. De verdad es una generosidad que yo les manifesté mi agradecimiento en el pleno que fue a principios de julio en Bruselas y que supone un paso más. No lo parece, pero parece un paso más. Es verdad que nosotros ya en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea tenemos reconocido afortunadamente nuestra singularidad y la compensación por nuestra lejanía, pero es verdad que es muy importante que ya todos los países nos demos cuenta de que efectivamente todos los europeos tenemos derecho a progresar en los mismos términos que el europeo continental o el europeo insular, y más europeos que además somos territorios de ultramar, como si dijéramos, que no es el caso, por ejemplo, de Baleares, o por ejemplo el caso de Reunión, que está al sur de África, o en el caso de las Azores, que también quiero acordarme de ellos, porque hacen un trabajo magnífico también en el seno de la CALRE. También ahora vamos a plantear unas reuniones en enero con Cabo Verde también, para que en las islas de esta parte del Atlántico, pues también tengamos determinados planteamientos comunes, que es muy importante, y las islas de la Macaronesia. Por tanto, yo creo que para Canarias es muy importante presidir este tipo de entidades. Sin duda.
Volviendo aquí al Parlamento de Canarias, estamos ahora en medio de, y nos queda medio año por delante de mucha intensidad. Estamos debatiendo sobre vivienda, estamos debatiendo sobre turismo, estamos debatiendo sobre temas muy importantes en un Parlamento donde usted ha insistido en el que, en general, la separación de poderes tiene que quedar bien establecida y hay que utilizar los mecanismos legales, como bien establece la Constitución, y parece que se va cumpliendo. Este Parlamento ha tenido una actividad legislativa muy buena y espera un año, como digo, bastante frenético con estas leyes, ¿no? ¿Cómo se vive aquí dentro con todo esto que está por llegar? Bueno, este año, este periodo de sesiones de 2025, que empezó en febrero y acaba ahora el 30 de julio, hemos estado tramitando dos leyes que son importantes. Hemos tramitado bastante, hemos convalidado algunos decretos, leyes del Gobierno, pero hay dos leyes que yo creo que son importantes. La ley del arbolado, la ley de protección del arbolado, que lleva ya algún tiempo ya tramitándose, y una que es importante, que es la ordenación sostenible de la vivienda. Porque... bueno, yo creo que en Canarias se está desarrollando desde hace ya bastantes años una actividad económica sin regular, en una situación de alegalidad, que no ilegalidad, de alegalidad. ¿Por qué? Porque había un decreto, que es el 13/2015, que fue revocado por los tribunales en el año 2017, y desde el año 2017 al 2025, bueno, pues no se ha regulado esa actividad. Cuidado, lo fácil era mirar para otro lado. Lo fácil es no hacer nada y seguir como estábamos. Yo creo que ha sido valiente, es una valentía por parte del Gobierno canario plantear una ley para regular una actividad económica, para que no se crean los problemas enormes que se han creado consecuencia de esto. Y que el propietario que tiene una segunda vivienda pueda decidir si llevarlo al mercado residencial o al mercado vacacional, y porque a toda actividad económica hay que ponerle límites, por supuesto, para que no haya rupturas importantes en los equilibrios económicos habitacionales, que es lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo con la emergencia habitacional en Canarias es consecuencia de que durante muchos años, bueno, pues el Gobierno permitía una actividad económica muy importante para Canarias, como el turismo, sin ninguna regulación. Eso se dice y es duro, pero es la realidad. En el 2025, que hemos estado haciendo en el primer periodo de sesiones, pues el Gobierno ha traído el anteproyecto de ley, el proyecto de ley. Hemos estado durante todo este tiempo solicitando, y hemos abierto el periodo de participación ciudadana, que hemos aumentado muchísimas enmiendas y muchísimas alegaciones a este proyecto de ley de los ciudadanos. También hemos prorrogado en varias ocasiones los plazos de los grupos parlamentarios para presentar enmiendas, y ahora esperamos que tengamos, bueno, pues la aprobación definitiva antes de final de año. Genial. Y que este proyecto de ley, que digo, es valiente, pues bueno, pues se pueda mejorar y pueda contentar. Eso va a ser difícil, que una ley contente a todo el mundo, también lo digo, pero es verdad que sí es cierto que hay una actividad económica que hay que regular sí o sí. Y me parece que esto ha sido una actitud valiente por parte del Gobierno, porque te digo, lo fácil hubiera sido dejarlo como está o esperar por el Gobierno español a que lo hiciera. Una coletilla antes de meternos en la pregunta de cierre. Este Parlamento parece que está más lleno de mujeres que nunca, porque además a nivel laboral han entrado ahora hace muy poco. De hecho, tengo el placer de que una de las nuevas compañeras me ha acompañado hasta aquí, y han entrado la mayoría de mujeres del nuevo personal aquí en el Parlamento, ¿no? Sí, mira, somos el Parlamento, hemos planteado ahora, hemos reducido mucho la interinidad, y es verdad que han entrado muchísimas mujeres y casi todas son mujeres, pero es verdad que esto es así. Ofertas públicas de empleo, estudian, y quien estudia aprueba y quien no suspende. No sé si son más mujeres o menos mujeres. Yo en mi gabinete sí que es verdad que somos 8, y de los 8, 6 son mujeres y 2 son hombres, con lo cual tenemos mucho aprecio a los chicos de nuestro gabinete. Totalmente. O sea que sí. Y bien, la verdad es que encantada con, yo creo, en la igualdad. En la igualdad
de hombres y mujeres, mujeres y hombres, y con lo cual es absurdo. Ay, qué buenas son las mujeres, qué malos son los hombres, o qué buenos son los hombres. Y qué Profesionales malos son los buenos o malos. Hay buenos profesionales y malos profesionales. Correcto. Buenos profesionales, hombres y mujeres, y malas profesionales, hombres y mujeres. Efectivamente. Es una cuestión de persona, Totalmente. no de género ni de nada, porque se le parezca. Y muy bien, encantada. Pero sí es verdad que hay muchas mujeres en mi gabinete, hay muchas mujeres y bien. Y me gusta trabajar con los dos, la verdad. Me da igual trabajar con mujeres que con hombres. No tengo ninguna... preferencia. No, pero sí me gusta como mujer que se valore el trabajo de las mujeres. Por supuesto. Y creo que ahí todavía tenemos algún camino que andar. Ahí todavía algunos creen que los jefes son hombres y las mujeres son las secretarias. Y hay gente que cree que no, eso no puede ser. Hay mujeres que son muy buenas, deben ser la jefa, y hombres que no son tan buenos y deben ser los secretarios. Y al revés cuando también. Es un tema, digo, personal. Igualdad plenamente. Plena. Totalmente. No, también soy consciente de que a nosotras nos cuesta más. Lo hablábamos antes también, incluso demostrar fuera de... más cosas. A ellos se les presume una capacidad, una eficiencia, una eficacia, no sé por qué, y a nosotras no. A nosotras tenemos que demostrar que somos capaces, que somos eficientes, que somos eficaces. Y capaces de conciliar, que lo hablábamos justo antes. Y después es curioso, yo he vivido algo personal, he vivido muchas cosas en todos estos años que llevo en política, con el sueldo igual, Si el presidente del Parlamento gana lo mismo que yo, pero es un hombre, no se discute. Si lo gana la mujer, ya... Hay algún... ya se habla de eso. Con los hombres no se habla, pero con las mujeres sí. No sé, es una cosa muy rara. Hay como, no sé. Nos falta un punto todavía de entender la igualdad. Nos falta un puntillo. Sí. Socialmente casi, sí. A ver, hemos progresado bastante, sinceramente. Hemos progresado bastante. Quizás yo porque a lo mejor vengo de un sector poco machista, que es la abogacía. Claro. He ejercido la abogacía durante casi 20 años. Y 19 años y 10 meses, y es verdad que la abogacía es poco machista. Muy poco. El sistema judicial, la relación con los jueces, con los fiscales, con los empleados públicos, los profesionales del derecho, es muy poco machista. Y quizás, claro, la política, que llevo también bastantes años... Ha estado más masculinizada, ¿no? Durante muchos años. La política es bastante más machista, y es verdad que... Pero oye, estamos avanzando muchísimo. Y trabajaremos en ello, claro, todos. Y claro que sí. Pero digo, no soy de las de prevalencia de la mujer sobre el hombre, no, para nada. Creo en la igualdad real. Astrid, para finalizar, en la última entrevista hablábamos de esos objetivos que ya al principio de esta vimos que se habían cumplido muchos de los que me habías comentado que se proponía de cara a los próximos años. Y le voy a repetir la misma pregunta para ver cómo acaba dentro de un año esa lista de objetivos. Como presidenta, ¿cuáles son los objetivos o esas líneas de trabajo que le gustaría cumplir que de momento no se ha conseguido? Yo creo que desde el punto de vista de interno, de estructura, y de estructura organizativa y demás, yo creo que prácticamente todo lo que hemos planteado como objetivo lo hemos hecho en los 2 primeros años. Es verdad que hay que impulsar y fomentar algunas cosas, porque es verdad que no estamos... queremos que todo Canarias, queremos acercar el Parlamento a todos los canarios. Oye, pues se está consiguiendo, pues mira, mucho más que antes sí, porque lo notamos también incluso en algo tan que puede ser un poco superficial, pero en el número de seguidores en redes sociales, por ejemplo. El número de seguidores que teníamos en redes sociales hace 2 años era 1 y ahora está cuatriplicado, quintuplicado, con lo cual quiere decir que efectivamente nuestro objetivo de acercar el Parlamento a los ciudadanos se está cumpliendo. Pero después la actividad parlamentaria depende mucho de los grupos parlamentarios, depende mucho de los 7 grupos, por tanto el futuro de lo que se va a debatir, de lo que no se va a debatir y de las cuestiones dependerán primero de la sociedad, evidentemente. Vamos a hablar de lo que los ciudadanos canarios requieran y exijan, de los grupos parlamentarios y evidentemente también del gobierno, porque el gobierno tiene su capacidad legislativa a través de los decretos ley que convalidamos en el Parlamento, pero entonces claro, ¿de qué se va a hablar? Pues no lo sé. Sí que es verdad que este año esperamos finalizar la aprobación de la ley que te decía antes, de la ley de ordenación de vivienda, también darle
un empujito grande a la ley del arbolado y algunas cuestiones más que creo que debemos terminar antes del siguiente periodo de sesiones que acaba en diciembre. Pues Astrid, me quedo con esa apertura real y efectiva del Parlamento, ya no solo de manera presencial, sino digital, que llegamos a todo el mundo prácticamente. Me quedo con esa buena sensación del trabajo hecho, de que aquí se debatan cosas no solo a nivel político, sino que los civiles tenemos la puerta abierta para esas jornadas y que todos estos objetivos se sigan cumpliendo y en la próxima entrevista ya no quede nada de lo anterior por cumplir y que sigamos avanzando en esas leyes que son fundamentales para la ciudadanía y para la economía de Canarias y que en Europa, en Bruselas, se nos siga escuchando la voz a través de su presidencia, que está siendo impecable. Así que muchísimas gracias por abrirnos también la puerta y contarnos todas estas cosas. Gracias a ustedes, siempre es un placer tenerlos aquí y ya saben, cuando quieran, esta es su casa y encantado de recibirles. Muchas gracias. Un abrazo a todos.